Bien, buenas. Hoy vamos a hablar de los números complejos, más precisamente de la representación de los números complejos, de las dos formas principales que hay, la forma binómica y la forma binómica, perdón, y la forma trigonométrica. Y bueno, y ahí cuando hablemos de eso, también un poco de qué son o dónde viven, entre comillas, estos números complejos. Bien, dos formas dijimos. Primero la binómica. Vamos a escribirla así, z igual a más b por i, y la forma trigonométrica, que es el mismo número complejo pero expresado de otra manera a través de lo que se llama módulo por, y acá coseno de un ángulo que vamos a tener que calcular, más el seno del mismo ángulo por i. Esta es la forma trigonométrica, esta es la forma binómica. Bueno, vamos a pensar esto con un ejemplo para ver de dónde sale. Antes del ejemplo, ¿qué era z? Z ahí con los dos palitos, eso se llama módulo de z. Y se calcula haciendo a cuadrado más b cuadrado. La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde a y b son esos dos. Por otro lado, esto que parece una O, que se conoce como ángulo θ, también hay que calcularlo y expresarlo en grados, minutos y segundos. Y esto se calcula con la fórmula arco tangente de B sobre A, donde B y A son los que teníamos acá. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en el número complejo z igual a 3 más 4 por i. Bien. Esta es la estructura más conocida de los números complejos, se llama forma binómica. Binómica porque son dos términos, y en esos dos términos lo que encontramos es un término que es un número, simplemente un número. Podría ser un número positivo, negativo, podría ser decimal, podría ser una fracción. Y después otro término que tiene un número, lo mismo que dije recién, pero multiplicado con la letra i. Una letra i que se llama unidad imaginaria, que no tiene nada que ver con las x ni con las ecuaciones. Es decir, no tenemos que pensar esto como una ecuación donde hay que despejar y para nada. Simplemente es la unidad imaginaria que acompaña el segundo de los números reales. Esta es la forma binómica, y en este ejemplo el 3 sería el A y el 4 sería el B. En particular al A se lo llama parte real, lo voy a escribir acá arriba, parte real de z, es decir, del número complejo, y B es la parte imaginaria de z. Z es el nombre que le estoy poniendo al número complejo. Por ejemplo, este número complejo, 3 más 4i, lo estoy llamando z, le podría poner la W, Q, R, cualquier otra letra. Generalmente se utiliza la z. Bien, entonces, si uno lo tiene así, ya sabemos que es la forma binómica. Se puede pasar de la forma binómica a la forma trigonométrica calculando el módulo de z con esta fórmula y calculando el ángulo con esta otra forma. Entonces vamos a pasar acá a la forma trigonométrica. Vamos a hacer los cálculos auxiliares acá. Fíjense, para la trigonométrica tengo que tener primero el módulo de z. Módulo de z es con esta fórmula. Entonces, módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde a era el 3 y b al cuadrado es el 4 al cuadrado. Es decir, acá nos conviene, ¿no?, recordar que que el 3 es la parte real y 4 la parte imaginaria. Siempre la parte real es el número que está solo y la parte imaginaria el número que está con la i. Estos serían el a y el b, digo, para que podamos ahora aplicar la fórmula.
Fíjense, a al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Bueno, resolvemos esto. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 16, 9, 25, raíz de 25, 5. Quiere decir que el módulo es 5. Entonces en lugar de módulo de z, pongo 5, pongo por, y abro un paréntesis grande. Dentro del paréntesis va coseno del ángulo que voy a calcular más seno del ángulo que voy a calcular por i. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Con la fórmula arco tangente de b sobre a. Acá de nuevo, b es el 4, a es el 3. Esto es lo mismo que en la calculadora nos aparece como tan a la menos 1, tangente a la menos 1, la función inversa de la tangente. Y puedo, si quiero en la calculadora, poner 4 sobre 3 o ponerlo como división, 4 dividido 3, no importa. El resultado es un ángulo, entonces esto que nos da, recuerden, con la tecla de grado, minuto y segundo, pues lo pasamos al sistema sexagesimal. Esto, si no me equivoco, da 52 grados, 7 minutos, 48 segundos. Y ese es el valor del ángulo que quiero calcular. 52, 7 minutos, 48 segundos. Puedo poner paréntesis acá y poner corchetes por fuera. Más seno de 52, 7, 48. Perdón, me faltó por i. Fundamental eso, por i. Y esta segunda forma es lo que se llama forma trigonométrica. Es decir, estas dos expresiones representan lo mismo, representan al número complejo z. Esto en manera binómica y esto en manera trigonométrica. Bien, ahora bien, ¿qué relación tienen o dónde encuentro esto? ¿O por qué θ es el arco tangente y el módulo de z es esa raíz cuadrada? ¿De dónde sale todo eso? Bueno, no es difícil entenderlo, vamos a tratar de entenderlo ahora. Voy a borrar acá, ustedes saben que voy a poner pausa, volver para atrás y volver a verlo esto. Voy a dejar escrito solamente lo que está acá. Nosotros sabemos que los números reales los podemos representar en la recta numérica, ¿no? La recta numérica desde menos infinito hasta infinito, con el 0 en el medio, los positivos a la derecha, los negativos a la izquierda. Y acá en esta recta numérica uno puede ubicar cualquier número real. Dice, el 2,5, bueno, el 2,5 estará por acá y lo ubico y listo. Bien, ahora, los números complejos, ¿se pueden ubicar en la recta numérica? No. Los números complejos, fíjense que al tener dos partes, la parte real y la parte imaginaria, que en este caso son el 3 y el 4, no alcanza con una sola recta. Entonces, los números complejos se pueden representar en el plano. El mismo plano que conocemos para las funciones, el de eje x e y, pero acá con una pequeña diferencia, no tan pequeña. El eje que generalmente conocemos como y, el eje vertical, vamos a llamarlo eje imaginario, y el eje horizontal, que generalmente lo representamos con x, vamos a llamarlo eje real. Fuera de eso, esto es lo mismo que siempre, son rectas numéricas, con el 0 acá en el medio, y que bueno, que representan en su conjunto un universo de puntos, de coordenadas, separadas en 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante, y donde yo ubico puntos a través de las coordenadas. Entonces, me pregunto, ¿cómo ubicaré este número complejo, el 3 más 4y, el 3 más 4i, perdón, acá en el plano? Bueno, el 3 es la parte real, entonces voy hasta el 3 de la parte del eje real, el 4 es la imaginaria, entonces voy hasta el 4 de la imaginaria, y así como marcamos los puntos de las funciones, tipo batalla naval, ahí donde se encuentran es donde está el número complejo z igual 3 más 4i. Es decir, ahí está ubicado el número complejo z. Entonces, ¿qué relación tiene el plano con la forma binómica? Bueno, que yo puedo interpretar la forma binómica como un par de coordenadas
que se ven acá representadas por un punto. Bien, profe, ¿y esto? Entendí lo de 3 y 4 como un punto, ahí está z. ¿Qué relación tiene esto con la forma trigonométrica? Ese 5, ese ángulo, ¿de dónde salen acá? Bueno, 5, recordemos que era el módulo de z, se llamaba módulo de z. Bueno, el módulo de z representa exactamente la distancia que hay desde el origen de coordenada hasta el punto donde se encuentra z. ¿Y cómo la distancia? Bueno, sí, la distancia exactamente desde acá hasta acá. Si uno midiese esto con regla y uno pensara que acá hay 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y lo mismo para arriba, 1, 2, 3, 4 centímetros, lo que me está diciendo eso es que desde acá hasta acá hay exactamente 5 centímetros. Es decir, el módulo es exactamente 5. En la unidad que quieran, centímetro, decímetro, milímetro, metros, no importa. Pero teniendo en cuenta esas coordenadas, se puede calcular exactamente la distancia desde acá hasta acá, desde el origen de coordenadas hasta el punto Z. ¿Y cómo se puede calcular eso si me olvido la fórmula? La fórmula es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y si me olvido la fórmula, ¿se puede razonar ese 5 de alguna manera? Sí, porque lo puedes pensar esto como un triángulo rectángulo. Fíjate la parte de acá abajo, la voy a reproducir acá. Es un triángulo rectángulo, donde este es un ángulo de 90, donde la base es exactamente esta distancia, 1, 2, 3, y la altura de este triángulo es exactamente esta distancia, que es la misma que trasladada acá a la izquierda, que es 4. Y bueno, y si conozco este lado, y estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿cómo se llama el lado este que falta? El lado este que falta no es más ni menos que la hipotenusa, y por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Los catetos acá son 3 y 4, y vamos a ver que esto da exactamente lo mismo que daba ahí. 3 más 4, 9, 4 al cuadrado 16, paso la raíz de la misma fórmula que había obtenido antes, raíz de 25, que es exactamente 5. Entonces, el módulo representa esta distancia y la fórmula esa no es un invento que a alguien se le ocurrió, sino que es exactamente el teorema de Pitágoras despejado, que es la raíz cuadrada de la suma de los dos cuadrados de los catetos en este caso. Bien, ¿y se podrá razonar el ángulo ese θ o qué representa ese ángulo? Bueno, ese ángulo representa exactamente el ángulo formado acá. Exactamente el ángulo formado ahí. Entonces lo que me está diciendo esta forma es, si vos conocés el ángulo, lo medís acá, y conocés esa distancia, y la medís acá, llegás exactamente a z. Y bueno, y ese ángulo que me dio 52,748, bueno, es exactamente esto. ¿Y tiene alguna relación? Se puede razonar lo mismo que dijimos antes, ¿no? Si yo no me acuerdo el arco tangente, ¿se puede razonar este ángulo? ¿Se puede calcular este ángulo conociendo solamente el 3 y el 4? Sí, porque si uno lo vuelve a pensar acá y sabe lo básico de trigonometría, calcular ese ángulo tiene que ser fácil. Razones trigonométricas, estos son los catetos. Podríamos usar la hipotenusa también, pero con los catetos no alcanza. La razón trigonométrica que relaciona los dos catetos es justamente la tangente. Tangente de θ igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, 4 sobre 3. Y para calcular el ángulo, ahora simplemente tengo que pasar la tangente para el otro lado, lo que la calculadora me escribe como tangente a la menos 1, pero que en realidad se llama arco tangente, o ar de G, lo mismo que había escrito antes, de 4 sobre 3. Y esto, bueno, esto sí o sí con la calculadora científica lo pasamos grado, minuto y segundo y te da ¿cuánto era? 52,748. Y bueno, y ese ángulo representa ese ángulo. Bien, estas son las dos formas más conocidas, ¿no?, de representar un número complejo, la forma binómica y la forma trigonométrica. La relación que tienen es estrecha cuando uno lo piensa en el plano. Si uno no lo piensa en el plano, no va a entender nunca la relación o por qué las fórmulas de dónde sale el 5 y dónde sale el 52 grados 7 minutos 48 segundos. Y acá, con esto último del ángulo,
un cuidado nada más, ¿no? La fórmula esa, arcotangente de B sobre A, le sirve solamente para los complejos que están ubicados en el primero y en el cuarto cuadrante. Si tuviésemos los complejos en este cuadrante o en este cuadrante, la fórmula esta sufre una pequeña modificación. Si el número complejo que yo quiero representar está acá en el segundo cuadrante, es decir, donde su parte real es un número negativo y la imaginaria un número positivo, entonces al resultado que te dé eso, tenés que sumarle 180 grados. Y cuando lo tenemos acá abajo, tenés que restarle 180 grados. Un ejemplo de cuándo hay que hacer esto sería, por ejemplo, si pensamos en el número complejo, vamos a llamarle W ahora para no confundir con ese Z, menos 3 más 4i. El menos 3 más 4i, si uno lo quiere ubicar en el plano, es menos 3 la parte real y 4 la parte imaginaria, es decir, el punto W estaría por acá arriba. Sin embargo, cuando uno aplica la fórmula arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real, es decir, de 4 sobre menos 3, te da menos 52 grados. Y uno dice, menos 52, pero ¿cómo es un ángulo negativo? Un ángulo negativo, bueno, es empezarlo para abajo. Es decir, lo que te marca esto es el ángulo de acá abajo. Para trasladarlo allá y que realmente represente el ángulo que quiero, que es todo esto, tengo que sumarle 180 grados. Por eso, cuando el número complejo está en el segundo cuadrante, le vamos a sumar 180 grados, y cuando está en el tercero, es decir, con las dos coordenadas negativas, le voy a restar 180. Y de esa forma puedo pasar de la forma binómica a la trigonométrica. Lo último, profe, entendí la fórmula, hice todo. ¿Cómo sé si esto está bien? ¿Hay alguna forma de verificar si esto está bien? Sí, hay una forma de verificar muy sencilla, que es justamente haciendo las cuentas y verificando. 5 por, si haces la cuenta esta en la calculadora, coseno de todo este ángulo vas a ver que te da 0,6, más si haces esto en la calculadora, seno de todo este ángulo vas a ver que te da exactamente 0,8 por i, y ahora al hacer distributiva, 5 por 0,6 es 3, más 5 por 0,8 es 4, agrego la i y vuelvo al mismo número de antes, es decir, paso a la forma binómica. Bien, terminamos con esto, espero que les haya servido, gracias.